Lección número 12. La cosmovisión bíblica. Hola queridos amigos, un gusto encontrarnos una vez más en este estudio fascinante de la Palabra de Dios y el repaso de la lección de escuela sabática. Este repaso resumen que hemos tenido ya hace varias semanas. Quiero invitarte, si te quieres suscribir, aquí puedes hacer clic en la campanita, suscribirte a mi canal, o si tienes consultas o comentarios o alguna reacción, lo puedes también hacer acá a este número de WhatsApp. Muy contento de que nos acompañes y que también puedas sumarte a esta linda familia. Vamos entonces a pedir la dirección del Señor para que Él nos acompañe. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, agradecemos por esta semana que nos ha dado, porque ya estamos llegando al día de preparación para el Santo Sábado. Queremos suplicar que usted sea el Maestro mediante su Santo Espíritu, que nos ilumine y nos enseñe en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo dijimos, la lección de esta semana lleva por título La cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión, es la idea, la visión o la percepción de cómo deben ser las cosas, de cómo debe ser el mundo. Cada persona tiene una cosmovisión, una visión diferente sobre cómo debe ser la vida, sobre cómo debe ser la familia, sobre cómo debe ser Dios, sobre cómo debe ser la iglesia o la vida cristiana. Sin embargo, lo que nos interesa conocer no es la cosmovisión de cada uno, no es la idea de cada uno respecto a cómo deben ser las cosas, sino es la cosmovisión bíblica. Y tal vez faltaría acá un apellido, la cosmovisión bíblica sobre la naturaleza humana. Es lo que vamos a ver esta semana. Ya hemos visto algunos conceptos del alma, de la muerte, de la esperanza para los hijos de Dios. Sin embargo, esta semana vamos a ver la cosmovisión bíblica de la naturaleza humana. ¿Cómo es el hombre y cuál es el plan que Cristo tiene también para restaurarnos? Es por eso que el texto de esta semana, para memorizar, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y la palabra de Dios dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aquí hacer un alcance, porque tal vez más de alguno de ustedes se pregunta, ¿por qué menciona cuerpo, alma y espíritu si en varias lecciones pasadas hemos dejado en claro que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma? Cuando el apóstol Pablo menciona acá espíritu, alma y cuerpo, está hablando acerca de las dimensiones de la vida del ser humano. Pablo no está señalando que tenemos un alma que sale al morir, de ninguna manera, sino que está hablando de los aspectos. Es como quien dijese el aspecto físico, mental y espiritual. Acá cuando habla de espíritu, se refiere a la parte espiritual, que en el texto tiene la connotación a la actitud de la mente, a la parte mental, pero también a la actitud. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Está hablando acerca de la personalidad, pero también acerca de la mente, una mentalidad cobarde. Cuando aquí habla de alma, tiene la connotación de aquella parte instintiva, de aquella parte de las emociones. De hecho, allí en Cantar de los Cantares, el esposo y la esposa dicen: aquel que ama mi alma. Habla de las emociones y los sentimientos. Y el cuerpo, evidentemente, habla acerca de la parte física. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que cada aspecto de la vida del ser humano debe ser santificado. Para comenzar, tenemos que analizar cuáles fueron las dimensiones en la vida de Jesús. Jesús, como niño, como adulto,
es el modelo a seguir. ¿Jesús también creció en las distintas dimensiones en la vida? Vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 2, verso 52. Lucas 2, 52. La palabra de Dios dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Notamos que aquí el evangelista Lucas menciona que el Señor crecía en distintas áreas, porque aunque Jesús es Dios, fue Dios y siempre será Dios, y nunca ha dejado de ser Dios, cuando Él viene a la tierra, se limita a sí mismo para hacerse hombre. Por eso Él no nace como un adulto y crece como todos nosotros. Cuando dice que crecía en sabiduría, está hablando de un conocimiento o de un crecimiento en el área mental. Cristo tiene que crecer mentalmente. En estatura está hablando de un crecimiento físico. Jesús también pasa y viene a vivir como nosotros. Tiene que crecer. Cuando era pequeño su mamá le mudaba los pañales. Tiene que aprender a caminar, a aprender a hablar, a aprender a comer, a tomar la cuchara, a tomar el plato. Jesús crece en estatura físicamente. En gracia para con Dios. Aquí sin duda alguna está hablando de un crecimiento espiritual. Jesús también tuvo que aprender. No por el hecho de que fuese Dios, es que traía todos los conceptos internados en su mente. Como él conocía mucho de la Escritura, esto nos demuestra que él tuvo que aprender y familiarizarse con las Escrituras. Por eso, él podía citar la palabra de Dios prácticamente de memoria. Y también menciona el área social, porque no solamente crecía en gracia para con Dios, sino también para con los hombres. El Señor también tenía una disposición muy amable, era muy cariñoso. ¿Se imaginan que hubiese sido haber tenido a Jesús como vecino en el barrio? El Señor creció en estos aspectos de la naturaleza humana. Cuando ya está adulto, Él también entiende que el ser humano debe ser atendido no solo en un área, sino en distintas áreas. En Mateo capítulo 4, verso 23, el evangelista nos dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Como reconocemos que el ser humano es un ser integral e indivisible, no es solo cuerpo, no es solo espíritu, sino que es integral, no lo podemos dividir. El Evangelio, la religión y la vida espiritual no pueden limitarse solo a cuestiones espirituales. El cristianismo como tal, la religión como tal, debe permear y atender cada uno de los aspectos de la naturaleza humana. Y cuando el Señor quiere transformar al ser humano y salvarlo, quiere atender también cada uno de los aspectos de la naturaleza humana. La parte física, la parte mental y, por supuesto, la parte espiritual. Entonces, percibimos que el Evangelio es integral. Jesús no solo atendía la parte espiritual, sanaba la parte física, atendía las necesidades, sanaba a los enfermos y, por supuesto, manifestaba también una profunda atención social para llegar a las personas, para ser amigos, para sonreír, para mostrar afecto y cariño. Vamos entonces a ver el primero de estos aspectos de la naturaleza humana y cómo el Evangelio lo alcanza. Y es el hecho de que el cuerpo es un templo. El cuerpo como templo. Según la filosofía griega, parte de esta filosofía influyó mucho en el catolicismo, hay una teoría dualista
respecto a la naturaleza humana. ¿A qué nos referimos con esta teoría dualista? Donde se dice que hay un cuerpo y hay un alma inmortal o algo espiritual. Según la teoría griega dualista, son estos dos elementos y el alma sería la prisión del cuerpo. Por eso, en la filosofía griega, el cuerpo no importa mucho, porque el cuerpo y lo material es sencillamente la prisión de lo espiritual. En la filosofía griega y también en la filosofía católica agustiniana, lo que importa es el espíritu, no el cuerpo. Por eso uno descubre que en la mentalidad católica los monjes medievales castigaban el cuerpo con azotes, como lo hizo Martín Lutero, porque el cuerpo es malo, es físico, lo espiritual es bueno. Por eso los sacerdotes practican el celibato, porque en la mentalidad de ellos el cuerpo es malo y todo lo físico es malo, incluyendo la sexualidad. Por lo tanto hay que castigarlo o privarlo y solo lo espiritual es bueno. En cambio, la palabra de Dios presenta una idea integral respecto a eso. Presenta que el cuerpo es templo de Dios y es parte esencial del ser humano que también debe ser atendida por la vida espiritual. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo presenta esta tremenda verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, nuestro cuerpo es templo de Dios. Por lo tanto, si es templo de Dios, debemos atenderlo, debemos cuidarlo. Algunos elementos importantes. Si es templo, requiere sumo cuidado, porque el Espíritu de Dios quiere morar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, leyes de salud son importantes también dentro de la vida espiritual. Y Pablo agrega otro elemento más. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es decir, debemos cuidar el cuerpo porque es parte del Espíritu Santo o es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y resalto esa frase, porque hay muchas personas que dicen, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. El movimiento feminista, por ejemplo, dice, es mi cuerpo y si yo quiero aborto. Pero la palabra de Dios presenta que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios. Y la atención del cuerpo también es importante en el área espiritual. Y agrega, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros, somos de Dios. En vista de eso, a Dios sí le preocupa lo que yo hago con mi cuerpo. Hay leyes de salud en Levítico 11 respecto a la alimentación correcta y respecto al estilo de vida. Es por eso que los cristianos evitamos el alcohol, evitamos el cigarro, evitamos las drogas. Y los adventistas del séptimo día, a la luz de la comprensión bíblica, evitamos las carnes inmundas. E incluso muchos llegan también avanzando en su crecimiento a adoptar una dieta vegetariana. Porque creemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la religión y la vida espiritual también tiene derecho o también influye en ese aspecto. Como nuestro cuerpo no es de nuestra propiedad, debemos cuidarlo. Yo no puedo hacer tatuajes en mi cuerpo porque no es mío.
Debo tener cuidado de lo que le coloco, si rompo con un piercing, la ceja, el labio, la nariz, porque no es mi cuerpo, es del Señor. Tal vez esto puede ser nuevo o puede ser un poquito fuerte para alguien. Sin embargo, la vida espiritual abarca todos esos aspectos. Por eso, Juan dice en 3 de Juan, verso 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es solamente crecimiento espiritual, sino en la salud. Y por eso en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa con vuestro cuerpo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como el ser humano es una entidad indivisible, también la religión incluye o afecta el aspecto físico. Otro aspecto que también es importante es el área mental. Y en este aspecto somos llamados a seguir nuestro modelo, que es Cristo. Somos llamados a tener la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16, Pablo nos dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otras versiones dice, debemos tener la mentalidad de Cristo. ¿Se imagina usted pensar o tener la mentalidad de Jesús? Así como el Señor ha dado reglas para restaurar la salud física aún en este mundo caído, el Señor también desea restaurar nuestra mente, desea restaurar nuestra mentalidad para que tengamos la mente de Cristo. Pero ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, en el Salmo 24, versos 3 y 4, el salmista dice lo siguiente, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí aparece lo que se conoce como en la teología de los libros poéticos un paralelismo sinónimo. Monte santo es sinónimo de lugar santo. Subirá es sinónimo de estará. En otras palabras, ¿quién podrá ir a la presencia del Señor? Y el salmista dice así, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en vano. El problema del pecado, queridos amigos, no se soluciona cambiando el lugar o la circunstancia. El problema está en el corazón, porque es del corazón que salen todas las cosas malas. Dijo Jesús en Mateo 7, 21 y 22. Por lo tanto, se requiere el cambio del corazón. Tal vez por eso Jesús promete que en el nuevo pacto colocará su ley en la mente y en el corazón. Pero debemos entender que ese cambio de mentalidad ocurre cuando nuestras manos y corazón son limpiados. Y eso ocurre solo por la gracia de Cristo. Ahora, una vez que nuestra mente y corazón han sido limpiados por la gracia de Cristo, ¿qué debemos hacer? Pablo en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos ocupar nuestro pensamiento en las cosas celestiales, no simplemente en las cosas pasajeras, triviales, superficiales e incluso dañinas que el mundo coloca en nuestra mente. En Filipenses 4:8, Pablo dice que debemos pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en todo lo que tiene virtud en esto pensar. Esto significa, queridos amigos, que si el Señor se preocupa también de nuestra mente, debemos tener mucho cuidado con nuestros sentidos, que es lo que la hermana Elena de White llama las avenidas del alma. Lo que vemos hoy día en la televisión, en el teléfono, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que tocamos, lo que colocamos en nuestra mente es lo que nuestra mente llega a ser. Entonces usted descubre ahora que es muy importante elegir lo que colocamos en nuestros ojos,
en nuestros oídos y en nuestras manos, porque eso llega a ser parte de nuestra mente o de nuestra mentalidad. Es por eso que debemos elegir muy bien la música que escuchamos. Debemos elegir bien los programas de televisión o alguna película que vemos. ¿Presenta valores? ¿Ensalza el espiritismo? ¿Ensalza el divorcio? ¿Ensalza la sexualidad ilícita? Entonces, el Señor dice, todo lo que es puro, eso coloquen en vuestra mente. Pero Pablo también dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Frente a esto, lo que debe llenar nuestra mente o nuestra mentalidad en primer lugar es la palabra de Dios. ¿Qué está llenando tu mente? Hoy día muchos jóvenes son bombardeados por lo que presenta la televisión o las redes sociales, donde se presenta sensualidad, donde se presenta violencia, espiritismo. Pero aquellos que no sucumben a esas trampas también son bombardeados por otras filosofías políticas, filosofías como el feminismo, donde finalmente se intenta contrarrestar otra filosofía que está también errada, que es el machismo. Ambas están erradas. Pero la solución frente al machismo no es el feminismo. No está bien que las mujeres anden mostrando sus senos por la calle para protestar por las violaciones. No está bien que la mujer esté protestando para tener aborto libre. La filosofía que debe llenar nuestra mente es el cristianismo. Esa mentalidad es la que deben ser los lentes con que el Hijo de Dios pueda ver todo el mundo y analizar y decidir respecto a las cosas. Otro aspecto que es muy importante, sin duda alguna, es la vida espiritual. ¿Cómo nosotros podemos ser transformados en este aspecto del ser humano? Para ello, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Debemos tener la guía del Espíritu. El Espíritu Santo es el poderoso agente de Dios. Él transforma el corazón, nos guía al arrepentimiento, nos guía a la verdad. Y es de las personas de la Trinidad el más poderoso en contrarrestar la obra degenerativa de Satanás, porque es el que trabaja en la conciencia. Tal vez por eso el diablo está ensañado en tergiversar la comprensión de la naturaleza del Espíritu. Hay muchas personas que dicen, cristianos, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, o que es el mismo Jesús, o su espíritu, una cuestión media espiritista, como que el Espíritu de Jesús sale a peinar por allí, y ese es el Espíritu Santo. El diablo está esforzado en tergiversar la naturaleza del Espíritu. Y el otro aspecto es en tergiversar los dones del Espíritu. ¿Qué dice Hechos capítulo 8, verso 18 en adelante? Aquí nos cuenta del ministerio hermoso que tuvo Felipe en Samaria. Luego los apóstoles y Pedro fueron también allí para apoyar el trabajo evangelístico que se estaba haciendo. Y Pedro colocaba las manos sobre la gente y ellos recibían el Espíritu Santo y habían milagros sorprendentes. Allí en Samaria había un hombre que era hechicero o mago, o decía ser mago. La gente lo quería, pero él mismo también aceptó el Evangelio, al menos nominalmente. Y cuando él ve a Pedro, que coloca las manos y reciben el Espíritu Santo, Simón el mago hace un pedido. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Miren el pedido de Simón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La palabra de Dios no nos dice qué pasó con Simón. El relato queda inconcluso. Pero sí hay una tremenda lección para nosotros. Cuando entendemos quién es el Espíritu Santo, que es una persona divina, una persona de la Trinidad, en igualdad con el Padre y el Hijo, pero que es distinta, porque Jesús dijo que cualquier pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero no contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trabaja para convencernos de pecado. Entendemos entonces, cuando entendemos la comprensión de la naturaleza del Espíritu, nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo nos quiere guiar y que no soy yo el que debe guiar al Espíritu Santo. Nos daremos cuenta de que necesitamos que el Espíritu de Dios, mediante la comunión con su palabra, nos transforme en hombres espirituales. Pero la primera intención de buscar al Espíritu no es para recibir dones, no es para echar fuera demonios, no es para hacer milagros, sino para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos transforme. Esa es la primera intención. Si el Espíritu Santo quiere, nos dará los dones, el don del canto, el don de la predicación, el don de la sanidad, los dones que Él quiera. Pero la intención para buscar al Espíritu Santo es permitir que en primer lugar Él transforme mi vida y que Él me conduzca a la verdad, no buscar una experiencia sobrenatural. Ahora entendiendo que el Señor quiere llenar y transformar cada aspecto de nuestra vida, es sumamente importante que estemos preparados en cada aspecto físico, mental y espiritual, preparados para su venida. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la preparación? ¿Será lo mismo prepararnos que estar listos para la segunda venida? Es conocido y sabido por todos que vivimos en un mundo frenético. Hay necesidades reales y otras artificiales. Somos bombardeados por distintas cosas y el tiempo se va rápido. Debemos tener cuidado porque nuestra vista se puede apartar de la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la preparación? Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, es decir, con mucha solicitud, con mucha dedicación, no de forma esporádica, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, sin mancha, a cuentas con Dios. Que tú estés a cuentas con Dios, que no haya ningún pecado oculto que no hayas confesado ni abandonado ante los ojos de Dios. E irreprensible significa que no tienes necesidad de que estén reprochando, corrigiendo, porque eres un cristiano maduro. Necesitamos con diligencia estar listos. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan nos anima para que estemos purificados por la sangre de Cristo, para que cuando Cristo venga, estemos puros ante Él. Pero una cosa es prepararnos. Pero pudiera ser que de repente cuando hablamos de una preparación continua, estemos procrastinando. ¿Qué es la procrastinación? Es como cuando tú dices, no, tengo que hacer esto, pero no lo voy a hacer hoy día, me da flojera, lo voy a hacer mañana. Llega mañana, dices, no lo voy a hacer hoy día, lo hago la próxima semana, estoy cansado. Y vas postergando.
Pedro dice que debemos procurar con diligencia. No es un asunto en el cual podamos procrastinar. No debemos aplazar la preparación. Por eso, la palabra de Dios siempre dice que el tiempo es hoy día. Hebreos 3, 7, 8 y 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tiempo siempre es hoy día para prepararnos para la venida de Cristo. En cada aspecto, Cristo quiere transformarte. En cada aspecto de la naturaleza humana, el cristianismo debe permear y de esa manera transformarte y prepararte para la venida del Señor. ¿Quieres pedirle al Señor que su Santo Espíritu transforme e influya en cada aspecto de tu vida? Yo también quiero eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada aspecto tú quieres que estemos preparados. Ayúdanos a mejorar en el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a cuidar las avenidas que llegan a nuestra mente, a elegir cuidadosamente lo que vemos, las filosofías que adoptamos y también a preocuparnos de forma especial en la vida espiritual. Bendiga a cada amigo que nos escucha, que tenga una semana bendecida y un sábado glorioso. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Ha sido muy especial. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.